Él lo tiene guardado para ser destruido junto con la perdición de los hombres impíos, y que no ha venido por amor a usted y a mí. Él no, dice que porque no quiere que nadie se pierda. Pero cuando llegue el momento, así como todas las profecías que se dijeron cumplieron cuando llegó el momento, cuando llegue ese momento que pronto ha de suceder, Jesús vendrá. Dios es la verdad y Él vendrá otra vez. ¿O qué piensan ustedes? ¿Creen ustedes que este mundo va a seguir así? ¿Piensan ustedes que Dios está desentendido de lo que está pasando? Dios tiene un programa y el programa de Dios está agotado casi mente. Solamente le quedan algunos pasitos por visitar, por visitar algunos corazones en su misericordia. Pero ya su itinerario ha casi concluido. ¿Qué ustedes piensan? Dice la Biblia. ¿Qué pensáis? Dice Nahum, el profeta, en el capítulo 1, versículo 9. ¿Qué pensáis ustedes contra Jehová? ¿Qué ustedes piensan contra Dios? ¿Qué a ustedes les pasa? Especialmente aquellos que sentimentalizan en las prédicas el amor de Dios, como que Dios es tan amoroso que pasará por alto muchísimas cosas. Eso es mentira. Nadie entrará en los cielos con un solo pecado. Antes que Jesús venga, los que creemos y que nos conocemos como iglesia, debemos estar sin mancha. Y eso usted puede leerlo en Efesios 5, 26 y 27, a ver si es verdad que usted puede tener. Dice que Dios está preparando un pueblo, una gente que no tenga una iglesia, que no tenga ni mancha ni arruga. Si usted no quiere ser así, es problema de usted, pero que no tenga ni mancha ni arruga ni cosas semejantes, si no hay iglesia que sea sin mancha delante de Él. Porque dice Pablo que sin santidad nadie entrará en el reino de los cielos. Y para haber santidad tiene que haber ausencia de pecado. ¿Qué piensan ustedes contra Dios? Dice el profeta Nahum. Él hará consumación. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Consumación, destrucción total. No quedará del pecado, dice, ni raíz ni rama. La raíz del mal es el diablo. Y la rama, aquellos que le siguen. Aquellos que no quieren. Aunque usted no lo quiera saber, la Biblia dice que el que hace pecado es el diablo. Si usted no es de Dios, es el diablo. Algunos dicen, no todos somos hijos de sí, por creación, pero por redención es otra cosa. Nosotros caímos y nos hicimos bastardos. Nos alejamos del matrimonio, de la reunión con Dios, y somos adúlteros espirituales. Y para volver a Dios necesitamos una transformación, un nacimiento nuevo, y para eso necesitamos creer en Jesús, aceptar su sacrificio por fe, el cual es Dios su vida en lugar de la nuestra, y arrepentirnos guardando la ley de Dios, que es la norma de conducta, para que el sacrificio de Cristo pueda tener validez. Porque si usted sigue violando la ley, adulterando, mintiendo, robando y haciendo todas esas cosas, la muerte de Cristo queda anulada para usted. Por lo tanto, tenemos que entender las Escrituras antes que sean necesarias. Decíamos en el sábado pasado, refiriéndonos a cómo la palabra de Dios se ha venido cumpliendo y cómo la Biblia nos describe con increíble precisión la certeza del recorrido de los designios de Él, revelado en su palabra, y su intervención en cada detalle de los acontecimientos predichos en el pasado y su cumplimiento según el orden determinado para cada uno de ellos, lo cual nos señala en el hecho indiscutible de que el Dios que nos creó, que hizo todas las cosas en los cielos y en la tierra, tiene el control en sus manos. Por eso estamos hablando, para ubicarnos en el tiempo que vivimos, de los 4 grandes imperios en que se revelan en el libro del profeta Daniel. Uno, un detalle simbólico en la estatua del sueño, de la revelación que Dios le dio a Nabucodonosor, que se acostó con la inquietud del futuro de su reino, porque ellos reyes antes creían que su reino iba a ser hasta el fin, y se acostó pensando en el cielo. Dios del cielo le plugo en su misericordia revelarle a Nabucodonosor el destino del mundo, cuál sería el destino de su propia nación y de las que precederían a él, seguirían
hasta el fin del mundo. Entonces le revela a Daniel un sueño. Eso fue mientras Daniel y la nación judía se encontraban en Babilonia, llevada cautiva por el mismo Nabucodonosor por causa de sus pecados, por causa de la depravación de la iglesia, de sus dirigentes, que fue ahí, dice usted, lee Lamentaciones 2.14, léalo para que usted vea que la Biblia dice ahí, y dice el profeta Jeremías, que los culpables del cautiverio de la nación judía fueron los que lo dirigían, que se corrompieron, y por amor al dinero, al lucro, se corrompieron, y le dieron la espalda a la iglesia, y como hoy en día, y la convirtieron en un negocio, como hacen hoy en día la mayoría de aquellos que tienen responsabilidad de que dirigir la iglesia. Por eso es que tenemos que despertarnos, porque hay una corrupción, hay una crisis religiosa, hay una crisis de identidad, la pureza, la santidad parecen haber desaparecido en la iglesia, y lo único que tenemos es un nombre que no representamos. Por lo tanto, allí en Babilonia, por ahí por el año 600 antes de Jesús, Dios le reveló a Daniel, el profeta, uno de los jóvenes que fueron llevados cautivos, el destino del mundo, y lo hizo a través de usando a Nabucodonosor, que se acostó meditando en el futuro. Pues Dios le dio, este es un sueño, una gran estatua dividida en metales preciosos. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y aquí los muslos eran de bronce, y las piernas eran de hierro, y abajo en los dedos, esos dedos estaban divididos, mezclados barro con hierro. ¿Qué significa eso? Cuando Nabucodonosor quiso oprimir a sus siervos, los llamados adivinos, que cacareaban siempre un bienestar para el mundo, como hoy en día, que los llamados científicos están, como van a librar al mundo de lo que está aconteciendo, el clima y que yo qué, pero eso nadie lo va a arreglar. ¿Quién puede con los poderes de la naturaleza? ¿Y quién puede hacer nada estando corrompido? Que ni siquiera tenemos el privilegio de la voz de que Dios va a escuchar nuestra plegaria. Entonces, Nabucodonosor vio esa estatua y se le olvidó el sueño, pero Daniel, hombre de Dios, cuando supo el asunto, se puso en oración con sus compañeros de fe, y Dios le reveló el mismo sueño que tuvo el rey. No solamente le reveló el sueño, sino su interpretación, su significado. Él le dijo, mira, la cabeza de oro eres tú, representa tu reino. Lo representa por el oro, porque Babilonia era una ciudad que había tanto oro que cuando fue conquistada, como dije el pasado, tuvieron 3 meses con 200 camellos cargando oro. El próximo reino le dijo que eso es un reino menor que tú en cuanto a riqueza, y fueron los medos y los persas, el poderoso reino de los medos y los persas, que conquistaron al reino de Babilonia, al mando de Ciro, Darío y compañeros que gobernaron en ese pueblo, y hasta Jerjes. Luego, otro tercer reino, que representa bronce en los dientes y los muslos, que representa al imperio helenístico, los griegos, que al mando de Alejandro Magno conquistaron el mundo conocido hasta entonces. Este hombre en menos de 10 años conquistó todo lo que los medos persas tenían. Y luego le sigue el poderoso imperio romano, que surge sin líder, porque la Biblia no revela un líder especial como los otros 3 reinos, y conquista el mundo, faltando apenas 167 años para el nacimiento de Jesús. En el año 167, antes de Jesús, surge el imperio romano y comienzan a gobernar el mundo. El imperio de hierro, por eso lo representa en la pierna, porque fue un imperio férreo, terrible. Los romanos fueron terribles. Y la Biblia presenta que este reino lo presenta como destruyendo casi toda la tierra. Y fue duro, porque gobernó desde el año 167 antes de Jesús hasta el 476 después de Cristo, casi 5 siglos después todavía estaba reinando el imperio romano. Pero hay algo extraño, que en los dedos y en los pies lo presenta a este reino dividido, porque dice mezclado con barro y hierro. ¿Qué significa esto? El Señor le explicó a Daniel, para que lo dijera el rey, que significaría que ese reino, el reino de hierro representado por el hierro,
que era el imperio romano, se dividiría al fin, en su caída, en 10 reinos. ¿Y eso sucedió? Sí. Lean la historia y ustedes verán que los pueblos bárbaros que se encontraban en el norte de Italia, en el año 476 de la era cristiana, apenas faltando 5 siglos, casi al final del siglo IV, para apenas unos 24 años para terminar el siglo IV y comenzar. Entonces, al final del siglo V, ya ellos habían caído y se levanta. Hay otro fenómeno que el sueño de la estatua representa, y es que Daniel, mirando la estatua, ve que viene de repente una piedra enorme que dice que no fue cortada con mano, lo que quiere decir que esa piedra salió sin intervención humana, y le da a la estatua en los pies de hierro, en las pies allá abajo donde está dividida, y lo destruye de esta manera que dice que se volvió polvo, pero la piedra que le dio a la imagen, se dice en la explicación que el Señor le da a Daniel, se convierte en un gran monte. ¿Qué significa esta piedra? ¿Y qué significa ese monte? La piedra, acuérdense que aquella piedra que desecharon los edificadores se refiere que a Jesús, se representa la venida de Jesús. ¿Por qué le da abajo? Porque representa, dice que la estatua entera, que representa al mundo, podríamos decir, fue destruida. Y representa lo que dice Pedro, que el mundo será deshecho, será totalmente destruido. Y esa piedra que se convierte en monte representa el reino de Dios. Ese monte, el monte santo de Dios, representa el reino de los cielos. Ahora, esta división que precisamente sucedió porque los pueblos bárbaros dividieron el imperio romano en 10 reinos. En 10 reinos. Esos 10 reinos, que al fin y al cabo quedaron 3 nada más porque los arrianos fueron destruidos por un poder que hoy lo conocemos como el catolicismo romano, que surge precisamente a principios del siglo VI, comienza a reinar el surgimiento de esta iglesia, de este poder, de este sistema político religioso, que es el que suplanta al imperio romano, porque dice que así como el hierro y el barro no se pegan, ustedes derriten el hierro y lo tienen en el barro, ustedes ven que las partículas se le pegan por los lados, pero no se unen. Dice que así el mundo no volvería jamás nadie a gobernar el mundo entero, como lo hicieron esos imperios de atrás, en un solo, con una sola unidad. Dice que así como el hierro y el barro no se pegan, no se pegará jamás ese reino. Una vez que Europa fue dividida, ese reino fue dividido, nada más se constituyó, porque los reinos en los cuales se dividió es lo que hoy conocemos como Europa. Europa fue dividida en 10 reinos por los pueblos bárbaros. Y luego que viene la decadencia del cristianismo, ya por el año 100 de la muerte de los apóstoles, compañía, y de Juan y todo, el cristianismo empezó a ser afectado por las teorías paganas y empezaron a incursionar dentro de la iglesia hombres con ideas erróneas, empezaron a poner la adoración de los santos, que vemos hoy en la iglesia católica, empezaron a inventarse el purgatorio, se inventaron la doctrina del infierno, la adoración a María, y una base de aberraciones y de idolatría y de engaños, dejando la Sagrada Escritura a un lado, y sustituyendo la filosofía humana, la filosofía de los pueblos paganos, por la verdad bíblica. Porque dice la Biblia que trocaron la verdad de Dios en mentira, y honrando a las criaturas ante el Creador. Nosotros lo vemos como han subido, elevado a María a un lugar donde ella no está, la adoran a Pablo, a Pedro, que si estuvieran vivos se volverían locos a ver que lo adoran. Porque Pablo una vez llegó a un lugar que quisieron adorarlo y cuando dijo que aparte de mí, que yo soy hombre. Si ustedes leen el Apocalipsis verán que a Juan, cuando Juan terminó de ver aquellas maravillas, Juan se tiró al suelo como queriendo adorar al ángel que le revelaba, y él dijo, no haga eso, que yo soy igual que tú, un siervo de Dios, adora a Dios, no haga eso, ni siquiera el ángel no permitió que Juan lo adorara, dijo, no, adora a Dios, yo soy un siervo igual que tú de él. Por lo tanto, durante todo ese tiempo surge este gran poder después de la caída,
el Imperio Romano se forman estos 10 reinos, los estados europeos de hoy, que son más de 10 porque sabemos que las naciones ahora crecieron, por ejemplo, Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal, todos esos países que componían lo que era el Imperio Romano, han surgido nuevos estados,